Cuba se está acercando a la hora cero. Significa ese momento en el cual el país se va a quedar sin el tan necesario combustible que necesitan para tener la fábrica trabajando, tener electricidad, porque si bien está entrando combustible a Cuba a través de las MIPYMES, se calcula que este combustible que está entrando es insuficiente, no es la cantidad que va a permitir que se enciendan las termoeléctricas y el país avance. The Hill, este periódico que se encarga de analizar, de estudiar, de tener las reacciones que llegan desde el Congreso de los Estados Unidos y desde la capital, dice que el gobierno comunista de Cuba está enfrentando un punto de quiebre en su batalla por la supervivencia bajo la administración del presidente Donald Trump y sus presiones, debido a que la cantidad de energía y de combustible que tienen está llegando a su límite, a lo que se conoce como la hora cero. Dice que hay en estos momentos, y lo explica Sebastián Arco, que la gente en Cuba está en muy mala situación y han demostrado su capacidad de sobrevivir distintas crisis, pero las crisis han sido muy diferentes a las que están en este momento. Y este análisis viene porque Cuba está sin combustible y además Cuba está sin patrocinador, sin aliado, sin alguien que le envíe lo que tanto necesita. Y este ataque en Irán deja a Cuba aún en una situación más complicada y difícil. ¿Por qué? Porque recordemos, tienes de aliado a Irán, está cayendo ese aliado. Tienes de aliado a Venezuela, te quitaron el flujo de petróleo. China no te puede dar petróleo porque Irán y Venezuela representaban casi el 20% del combustible que consume China. Rusia está en su propia batalla y había anunciado que iba un barquito para Cuba y este barquito no llegó. Entonces te estás acercando a la hora cero, sin los aliados, más allá de los aliados de la verborrea diplomática, sin combustible internamente y sin un buque que vaya en camino a salvarte. Jorge Piñón, director del programa de energía de América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas en Austin, dice que el tiempo se le está acabando a la dictadura cubana para hacer un deal o lo peor, enfrentarse a una grave crisis humanitaria en la isla. Si nosotros no vemos a un tanquero camino a La Habana en algún momento a mediados de marzo, es lo que llamamos la hora cero. En otras palabras, no hay inventario, no hay reservas estratégicas, están fuera de negocios. La decisión del presidente Donald Trump el miércoles de darle petróleo a Cuba para los negocios comerciales y ayudas humanitarias es una gota en un océano de las necesidades del país, dice Piñón. Piñón estima que las entregas de este producto son 150 barriles por día. El país necesita mínimo para estar flotando y no terminarse de ahogar 22,000. Creo que se le da la bienvenida, pero al final del día es pequeño. Entonces, todo eso que usted está viendo por ahí que le dicen, no, que le está entrando petróleo a Cuba y le está dando combustible y ahora la dictadura está sobreviviendo de eso, señores, son 150, póngale 500 barriles. Cuba necesita 22,000. Y esto está llegando atrás de un mecanismo que, como el propio Trump anunció la semana pasada, es una toma de control amistosa de Cuba, que empieza por ser precisamente Estados Unidos el que te está enviando el petróleo. Y cuando yo te cierro la llave del petróleo, cuando yo te cierro la llave de lo que está llegando, tú respondes a mis intereses y te tengo y te obligo a sentarte a la mesa a conversar. Y es precisamente lo que quiere el gobierno de los Estados Unidos. Con lo cual, la administración del presidente Donald Trump está ejerciendo una presión por un ángulo que la dictadura jamás pensó que podría ser posible, porque pensaron, analizaron, soñaron que Venezuela iba a resistir a Trump, que Irán iba a resistir a Trump, que una vez que Trump anunciara todas estas medidas contra el régimen cubano, iban a salir las flotillas de barcos cargados de combustible. Les recuerdo, hace 10 días, el presidente Donald Trump, obligado por la Corte Suprema de la Nación Americana, tuvo que eliminar las tarifas que les iba a imponer a aquellos países que le enviaran directo o indirectamente petróleo a Cuba. 10 días después no hay un solo barco que ha salido, ni siquiera de un puerto mexicano. Porque las personas, las administraciones, el mundo se ha dado cuenta
de que si Trump entra a Caracas y se lleva a Maduro, si Trump el sábado se llevó al dictador del régimen iraní, al líder supremo, ¿tú crees que no va a buscar los mecanismos para sancionarte si tú le envías petróleo a una dictadura? Por supuesto que lo va a buscar. Entonces, evidentemente, aquí lo que estamos viendo es la campaña de máxima presión, obligando que Cuba esté en su peor momento en la historia, y un peor momento que hace que los aliados tradicionales ya tengan sus propias discusiones, sus propias peleas y sus propias batallas. China ha demostrado que es el cheque al portador. Con China tú tienes negocios y tú tienes una relación comercial. China ha demostrado no ser un aliado. China, vimos lo que le pasó a Estados Unidos, le quitó Siria, Irán, Venezuela, Panamá, y China no ha movido un solo soldado. China puede hacerse el que a la hora cero te envía un fuerte comunicado diplomático, pero no mueve un soldado. Rusia, que podría ser el más envalentonado de todos, sencilla y llanamente ha decidido tener con Cuba la posición de comunicados muy fuertes, te envío ayuda humanitaria, pero hasta el momento ni con Cuba, ni con Irán, ni con Venezuela hemos visto nada, absolutamente nada que tenga que ver con algún tipo de presión. Porque recordemos también, tanto China como Rusia, como en estos momentos Irán, que ha mandado sus misiles contra casi todos los países árabes que están en su cercanía, pero no ha hecho nada con Turquía, porque Turquía pertenece a la OTAN. Saben muy bien con quién juegan y saben muy bien hasta qué punto alan la cabeza o alan la cadena para no molestar al mono, para no molestar al perro que empiece a ladrar. En este escenario internacional cada vez más complejo, la situación de Cuba es cada vez más compleja y está enfrentando, empezó el mes de marzo, si la próxima semana no hay un barco llegando a Cuba, y recordemos, Cuba tendría que tener 2 o 3 barcos llegando casi al mes para estar con la cabeza y la nariz tapada, para meterte apagones de 30 horas, para tener medianamente un país funcionando. Eso hasta el momento no lo hemos visto. Y hasta el momento todo eso indica que no va a llegar. Entonces, vamos a esperar, por supuesto, qué pasa y vamos a hablar de lo que sucede. Dice, llevan años hablando del bloqueo, pero bueno, ahora sí tienen un bloqueo para que hablen de verdad. Y aún con ese bloqueo, que no es bloqueo, es un embargo, tengo que rectificarte. Mira quién le está vendiendo petróleo. Estados Unidos lo autoriza porque hay excepciones que tiene el embargo. Y al mismo tiempo, durante enero, si usted va a mi canal, a mi página de Facebook, ahí se lo puse, de enero a noviembre, se exportaron desde los Estados Unidos 737 millones de dólares a Cuba. Wow, un embargo que tiene unos hoyos de estos tamaños con las licencias que hay. Gracias a los que llegan, gracias a los que se conectan, gracias a los que me están siguiendo. Cuba se acerca a la hora cero y Estados Unidos se frota la mano mirando precisamente cómo el régimen de La Habana tiene que verse obligado a negociar sí o enfrentar una grave crisis humanitaria, ser una vez más, demostrar una vez más que es un Estado fallido y atenerse a las consecuencias de lo que esta administración entienda en ese punto. Gracias a usted que llega, gracias a usted que se conecta. Todo esto, señores, como yo les había anunciado, con Trump, todos los ojos puestos en Cuba. ¿Qué es sencillo el camino? Por supuesto que no. ¿Qué es el escenario ideal que ellos negocien y negociar con una dictadura? Por supuesto que no. Pero la administración del presidente Trump, tanto con Venezuela, tanto con Irán, dio espacio a la diplomacia, dio espacio a acuerdos, dio espacio que luego cada una de estas personas se ha burlado y terminaron encontrando su propio destino. ¿Y cuál ha sido el destino que encontraron? Bueno, Maduro, una cárcel federal, y el dictador de Irán, el líder supremo, el ayatolá, en el infierno. Gracias a usted que llega, gracias a usted que se conecta, gracias a usted que está siendo parte de esta emisión